El océano es el más grande y persistente de los cementerios del mundo. Un vastísimo depósito de secretos, sumergidos donde la historia de los conflictos humanos yace silenciosa bajo las presiones abisales. Pocos períodos han dejado una huella tan profunda en estas profundidades como la Segunda Guerra Mundial, donde cientos de submarinos, principalmente los U-Boot alemanes, encontraron su destino final. Entre estos naufragios congelados en el tiempo, ha surgido una historia que desafía la lógica y la física, un misterio oceánico que sugiere que la tumba de un submarino alemán ha roto su silencio 80 años después de su hundimiento, enviando señales misteriosas que ningún investigador moderno puede explicar por completo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El submarino en cuestión es el U-864, un U-Boot tipo 9D2 que fue hundido por el submarino británico HMS Venturer en el mes de febrero del año de 1945, a pocas millas náuticas de las costas de Noruega. Este enfrentamiento pasó a la historia por ser el único caso en el que un submarino hundió a otro mientras ambos estaban sumergidos, un logro táctico extraordinario de la guerra naval. El U-864 se hundió con sus 46 tripulantes y un cargamento secreto que, según algunos informes de inteligencia nunca confirmados, incluía tecnología avanzada o materiales de alto valor estratégico para la guerra en el Pacífico. Durante décadas, el U-864 fue solo una anotación en un registro naval, un recuerdo sombrío de la batalla del Atlántico. Sin embargo, su historia resurgió en el siglo XXI no solo por el riesgo ambiental que representaban sus restos, debido a la fuga de mercurio de su cargamento de torpedos, sino por las extrañas anomalías detectadas en la zona de su naufragio. La primera detección de las señales misteriosas ocurrió en el año 2025, 80 años después de su hundimiento, durante una operación de mapeo del fondo marino llevada a cabo por una empresa privada en colaboración con el gobierno noruego. Los sensores de alta sensibilidad registraron una serie de impulsos sónicos y electromagnéticos débiles, pero distintos, que emanaban directamente de la zona donde yace el submarino a una profundidad de 150 metros. Los impulsos no eran aleatorios, ni simples interferencias geológicas. Parecían tener una periodicidad y, lo más desconcertante, una estructura que se asemejaba a secuencias de código Morse simplificado. El equipo de investigación inicialmente desestimó las señales como ruido de fondo o interferencia de los propios vehículos submarinos, pero el patrón persistió en múltiples registros tomados en diferentes momentos y con distintos equipos. La anomalía más significativa fue la fuente, la potencia requerida para generar una señal electromagnética detectable a esa distancia habría requerido una fuente de energía a bordo, que lógicamente debía haberse agotado décadas atrás. Un submarino de la Segunda Guerra Mundial utilizaba baterías de plomo ácido que, incluso en condiciones ideales, no durarían más de una década en un ambiente hostil. La persistencia de la señal era una burla a los principios de la ingeniería eléctrica. Una segunda anomalía se centró en el contenido de las señales. Los analistas de criptografía y los expertos en telegrafía intentaron descifrar las secuencias registradas. Descubrieron que los impulsos no coincidían con los códigos de navegación o los sistemas de comunicación de la Kriegsmarine, Marina de Guerra alemana, de 1945. En algunos casos, las secuencias de puntos y rayas parecían formar repeticiones rítmicas o patrones numéricos que no tenían un significado obvio en ningún sistema conocido. La interpretación más inquietante sugirió que las señales eran fragmentos de algún tipo de automatismo roto o un mensaje incompleto que se había atascado en un ciclo de repetición. Un eco sónico de algún dispositivo olvidado que había vuelto a la vida. La teoría oficial que intentó explicar el fenómeno fue la del efecto de resonancia. Los ingenieros navales postularon que la estructura del U-864, dañada y sometida a la presión constante del agua, podría estar actuando como un resonador sónico. El movimiento de las corrientes oceánicas o la vibración de los restos podrían estar generando los impulsos sónicos que coincidían con frecuencias similares a las del código Morse.
Sin embargo, esta explicación no logró justificar la detección de la componente electromagnética, ya que la resonancia difícilmente puede generar la energía magnética detectada por los sensores. Una tercera anomalía fue el cese y reinicio de las transmisiones. Las señales misteriosas se detectaban durante periodos de varios días, desaparecían por semanas y luego regresaban sin previo aviso. Este patrón errático contradecía tanto la teoría de la resonancia, que debería ser más constante, como la posibilidad de una fuente de energía convencional. Los investigadores más audaces especularon sobre la existencia de una fuente de energía alternativa, o un sistema de temporización mecánica increíblemente robusto, que tras 80 años de inactividad se había activado por un cambio de temperatura o una alteración en la salinidad del agua. La posibilidad de que el U-864 contuviera tecnología secreta nunca pudo ser descartada. Algunos informes no verificados sugieren que el submarino llevaba componentes para el programa nuclear alemán o dispositivos de comunicación avanzados que funcionaban bajo principios de ingeniería desconocidos para los aliados y la ciencia moderna. El misterio de la señal se convirtió así en un enigma tecnológico que desafió la comprensión de la guerra submarina y la capacidad de supervivencia de los circuitos sumergidos. El descubrimiento de las señales misteriosas emanando del U-864 desencadenó una pequeña y secreta operación de inteligencia por parte de varios países, interesados no solo en resolver el misterio, sino en determinar si la fuente representaba un riesgo o un avance tecnológico utilizable. La historia oficial mantuvo el secreto de las anomalías, clasificando los datos como interferencias ambientales no resueltas, para evitar el pánico público o la propagación de teorías sin fundamento científico. La cuarta anomalía se hizo evidente al analizar la distorsión de las señales. Los impulsos sónicos y electromagnéticos mostraron un alto grado de distorsión, lo que indicaba que la fuente estaba seriamente comprometida o dañada. Sin embargo, la claridad intermitente de algunos segmentos del código sugería que el dispositivo intentaba, con gran dificultad, mantener una funcionalidad mínima. Esta lucha aparente del dispositivo por transmitir añadía una capa de inquietud al misterio, alimentando las leyendas de que el submarino era más que un simple buque de guerra. El gobierno noruego enfrentó una presión creciente para resolver el enigma, especialmente debido al riesgo de contaminación por mercurio que representaban los restos. La exploración de la zona requirió el uso de equipo altamente especializado. En una de las inmersiones, un vehículo operado remotamente capturó una imagen fugaz de un área comprometida cerca de la sala de radio del submarino. La imagen reveló un cableado expuesto y partes metálicas corroídas, pero no había evidencia de un generador secundario o una fuente de energía moderna que pudiera explicar la señal electromagnética. La anomalía se profundizó. La señal existía, pero su fuente era invisible a los métodos de detección convencionales. Dale like, suscríbete y comparte. Una quinta anomalía fue el aparente reconocimiento de las señales de origen. En algunas ocasiones, cuando los buques de investigación emitían señales sónicas de prueba hacia el U-864, el patrón de respuesta del submarino cambiaba ligeramente, como si respondiera a la alteración del entorno. Este fenómeno, altamente debatido en la comunidad científica, sugería una sensibilidad en el dispositivo o la estructura del naufragio que rozaba la conciencia o el automatismo inteligente. Los expertos en historia naval revisaron los archivos de la Kriegsmarine buscando pistas sobre cargamentos anómalos o tecnología experimental. Se encontró un registro marginal de un dispositivo experimental de comunicación de largo alcance, que debía ser probado en un submarino tipo 9D2 antes de su despliegue en el Pacífico. Los detalles del dispositivo eran vagos y el proyecto parecía haber sido abandonado al final de la guerra, pero la coincidencia era demasiado notable. Se especuló que el Lestatiram U-864 podría haber sido el submarino de prueba y que el dispositivo, diseñado para sobrevivir a condiciones extremas, había entrado en un modo de funcionamiento de muy baja energía tras el hundimiento. La explicación más aceptada entre los que conocían el secreto fue la corriente galvánica y el efecto termoeléctrico. Según esta teoría,
Los metales diferentes del submarino, al estar sumergidos en el agua salada, podrían estar actuando como una batería galvánica rudimentaria. Esta interacción electroquímica entre los metales y el agua salada podría estar generando una corriente de bajísimo voltaje, que circulaba a través de algún circuito dañado o un condensador olvidado en el naufragio, emitiendo así la señal intermitente que había intrigado a tantos investigadores y entusiastas del misterio. Sin embargo, incluso esta teoría no lograba explicar completamente por qué la señal mantenía un patrón estructurado que se asemejaba al código Morse, un sistema de comunicación que había sido ampliamente utilizado durante la guerra. El misterio del U-864 se ha convertido en un enigma fascinante que mezcla ingeniería y arqueología subacuática, un rompecabezas que permanece sin resolver en las profundidades del océano. La perpetuación de las señales misteriosas, 80 años después del hundimiento, sigue siendo un testimonio de la capacidad del océano para guardar secretos y de cómo las fuerzas de la naturaleza pueden interactuar con los restos de la tecnología humana de maneras inesperadas. Este fenómeno no solo plantea preguntas sobre la física y la química del entorno marino, sino que también nos recuerda que la tecnología de guerra de la Segunda Guerra Mundial aún puede sorprendernos desde las profundidades, revelando aspectos de su funcionamiento que podrían haber quedado ocultos a lo largo de las décadas. El U-Boot, que alguna vez fue un símbolo del poder naval y la estrategia militar, no ha revelado su cargamento secreto, pero ha roto su silencio con impulsos electromagnéticos que son el eco espectral de una época de guerra total. Estos ecos, que parecen atravesar el tiempo y el espacio, evocan imágenes de submarinos navegando en aguas hostiles, llevando consigo no solo armamento, sino también las historias de hombres que vivieron y murieron en la lucha por el control de los mares. La idea de que un artefacto tan antiguo aún pueda comunicarse de alguna manera, aunque sea de forma fragmentaria, añade una capa de misterio a la narrativa del U-864. Los estudiosos del fenómeno han especulado sobre diversas teorías que podrían explicar la naturaleza de estas señales. Algunos sugieren que la corrosión y el desgaste de los componentes del submarino podrían estar creando condiciones propicias para la generación de señales eléctricas, mientras que otros creen que podría haber elementos de la tecnología de la época, que aún permanecen operativos en un contexto inesperado. La combinación de materiales, condiciones ambientales y la historia del propio submarino crea un escenario en el que las posibilidades son tan intrigantes como desconcertantes. A medida que los investigadores continúan explorando el sitio del naufragio del U-864, cada nueva expedición se convierte en una búsqueda no solo de respuestas, sino también de un entendimiento más profundo de nuestra relación con el pasado. La historia del submarino y sus misteriosas señales se entrelazan con la narrativa más amplia de la guerra, la pérdida y la memoria, recordándonos que, aunque el tiempo avanza, los ecos de la historia pueden resonar en las profundidades, aguardando ser descubiertos. Así, el enigma del U-864 se mantiene como un recordatorio de que la exploración del océano es tanto un viaje hacia el descubrimiento como una confrontación con los secretos que permanecen escondidos en sus profundidades. La tecnología de guerra de la Segunda Guerra Mundial, con todos sus logros y fracasos, sigue siendo un tema de fascinación y estudio, y el U-Boot se erige como un símbolo de esa intriga, un artefacto que, a pesar de su hundimiento, sigue hablando a través de los ecos electromagnéticos que emite, desafiando a generaciones futuras a desentrañar su historia. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.